¿Qué tan grave es esto de la desertificación? ¿Cómo lo lee usted? ¿Qué tenemos que entender? Lo primero que tenemos que entender es que fue una desertificación a Petro y su gobierno. Y hay unas consideraciones muy específicas que dicen que es un gobierno que en últimas terminó colaborando con la criminalidad implícitamente, que ha permitido que se disparen los cultivos, que ha justificado la existencia del narcotráfico y que terminó aliado con un régimen narcocriminal como el de Maduro. Ese es el contexto. Pero al mismo tiempo hay un reconocimiento al pueblo colombiano y a sus Fuerzas Armadas. Se reconoce que nuestras Fuerzas Armadas han luchado siempre. Se reconoce que el pueblo colombiano ha sido un aliado estratégico. Y se abre un compás de espera para que Colombia retome el rumbo, corrija lo que está haciendo mal y el país pueda salir adelante. Ahora, quienes deberíamos estar más molestos con esto somos los colombianos, porque es que la lucha contra las drogas, Luis Carlos, no es algo que uno hace para quedar bien con ningún gobierno. Yo manejé el Plan Colombia más años que nadie y fui embajador 2 veces en Estados Unidos. ¿Y cuál era la discusión con Estados Unidos? Más cooperación. Era nosotros pedirles más ayuda, era pedirles más capacidades, incluso en la lógica de corresponsabilidad, porque indudablemente el consumo de la droga en Estados Unidos y en otros países es un problema para nosotros, pero por eso cooperábamos. ¿Y para qué cooperábamos? Para proteger a los colombianos de las organizaciones de criminales. Luchar contra el narcotráfico es liberar territorios, es liberar comunidades, es proteger la vida de los colombianos, es evitar que el terrorismo y la criminalidad tomen espacio en el país, es negarle a los corruptos que usan la plata del narcotráfico penetrar el Estado colombiano. Pero hoy, en el gobierno de Petro, pues pasa exactamente lo contrario. Hoy hay una penetración de la corrupción criminal en el país, hoy hay una expansión de los grupos armados, hoy hay control territorial y control de comunidades en muchas zonas del país de manera creciente y nos devolvimos. Claro, también hay que ser justo. Esto no comenzó con Petro, esto se agravó con Petro, pero desde el día que se tomó la decisión de parar la aspersión, que usted sabe lo que me costó a mí por haber tomado la posición de oponerme y decir el país se va a inundar de coca, pues tristemente le digo hoy siento como esa desazón, ¿no? Tener la razón, Sí. pero ver que esto se hizo mal, muy mal. Doctor Juan Carlos, y usted empieza en lo correcto y es algo que desde el principio, y como nuestros televidentes lo saben, esta es una desertificación a Gustavo Petro. A mí directamente antes de que se conociera esto, nosotros lo anunciamos la semana pasada, pero antes, incluso ayer en las últimas horas, funcionarios de la administración Trump me dijeron, esto es sobre la administración y no sobre el pueblo colombiano. Esto es sobre la administración Petro y no sobre el pueblo colombiano. Esa diferenciación es muy importante. Ahora, usted que conoce todos esos intríngulis, esas diferencias, ¿qué significa esto en términos de ayuda? Nuestro entender es que la ayuda continúa, y es lo que ha dicho el Departamento de Estado. Pero ¿qué consecuencias tiene esto reales sobre la administración cuando hay esa diferencia tan grande? En la práctica, la ayuda ha venido bajando en los últimos 3 años, Luis Carlos. Yo la dejé la última vez que estuve embajador en algo así como cerca de $500 millones y desde ahí ha venido bajando de a 20, de a 30. Para el año 2026 ya va a ser casi la mitad de eso. Así que ya hay una señal de desconfianza. Pero con todo y eso, todo lo que es la ayuda para las fuerzas militares y de policía se mantiene. Ese es el mensaje importante. ¿Qué hicimos? Usted sabe que yo vivía hasta hace unos meses en Estados Unidos y cuando estas cosas veíamos que venían, tanto yo como otras personas, empezamos a hablar directamente con la administración, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, diciendo, mire, si va a llegar una desertificación, por favor que no le pegue a Colombia, a los colombianos. ¿Eso qué significa? Que aquí hay una señal política, una señal muy clara en términos de el desacuerdo que hay con el comportamiento del gobierno, pero al mismo tiempo un mensaje de esperanza a los colombianos en el sentido de reconocer el trabajo de las fuerzas militares y policía y reconocer a Colombia como un aliado que debe retomar el rumbo. Y aquí permítame hacerle esta señal, Luis Carlos. El país no necesita un cambio de un gobierno que vive a partir de la retórica y cuentos para pasar a otro gobierno que traiga retórica y cuentos. El país necesita un presidente de verdad que conozca los temas, que sea capaz de armar los planes, que sea capaz de ejecutar esos planes y producir resultados,
que tenga conocimiento de las políticas públicas del país. Este es el campanazo de alerta que nos dan a los colombianos. La retórica nos ha llevado al desastre, la carreta, los malos cuentos. Cambiar de retórica no creo que vaya a resolver los problemas. Este compás de espera que le dan a Colombia es una señal de alerta que dice no le queda más tiempo al país para Sí. seguir cometiendo errores. El país tiene la oportunidad de salir adelante, pero hay que tomar esas decisiones. ¿Es más grave esto de la desertificación en un gobierno como el de Donald Trump, cuya principal bandera, por lo menos para América Latina, es la lucha contra las drogas? Pues es muy mala noticia por donde uno lo mire, Luis Carlos, porque es que al final esto no le pasaba a Colombia, que es lo que a mí más me conmueve, hace casi 30 años. Ah, Y duramos 30 años avanzando. Entonces, ¿cómo es posible que hoy estemos otra vez en esa situación? De hecho, he visto que el único tipo que ha defendido a Petro es Samper, porque todos los colombianos yo creo que tenemos es tristeza hoy de que nuestro país sea y el nombre de Colombia usado en un marco de desprestigio, donde hay es desprestigio. Eso duele mucho, pero al mismo tiempo también está claro quién es el culpable, quién es el responsable y cómo podemos resolver esto. Ese es el camino que yo mm. creo que nos están dando aquí. Aquí hay solución. El país puede salir adelante, el país puede volver a ser un país reconocido, importante, que avanza en materia de orden y seguridad, pero que también avanza en lo social, en lo económico. Lo que pasa es que como vamos hoy, no vamos para ningún lado. Si Colombia vuelve a elegir candidatos simplemente buenos para el TikTok, la verdad es que ya tuvimos uno, mire cómo nos fue, ojalá no vayamos a terminar en lo mismo. Colombia necesita seriedad, un gobierno de verdad. ¿Para quién es el vainazo? Yo no he hecho vainazos, yo afirmo. Está diciendo el candidato del TikTok. ¿Quién es el candidato del TikTok? No, yo veo mucha gente en TikTok. Lo que Sí. quiero decir es que Colombia no puede andar en TikTok. Colombia necesita mucha seriedad, mucha seriedad. Este es un país que requiere conocerlo a fondo. Muy poquitas personas conocemos Colombia a fondo. Doctor Juan Carlos, ¿cuándo se va a lanzar? No lo sé, estoy en ese tema, Luis Carlos, estoy recorriendo el país con entusiasmo, con amor, siento que la gente está demandando eso. Me han dicho, llegó la hora de tener una persona que conozca bien el país y que sepa lo que hay que hacer, pero creo que hay que también saber esperar, los tiempos son de Dios, como se dice, y lo importante es que estoy en Colombia al servicio del pueblo colombiano. Sí, hay gente obviamente que está pendiente y lo ve y usted habla y tiene obviamente el tono de precandidato, eso es innegable. Eh, yo quiero hacer una pregunta para que la tome de la mejor manera, pero lo que es una pregunta constante que veo todo el tiempo aquí en el chat. ¿Sí? Dice, pero el doctor Pinzón, ¿de qué habla si él es santista? ¿Usted qué le responde a esa gente? Pues que trabajé con el gobierno del presidente Santos y creo que casi todos los que hacen ese comentario votaron por el presidente Santos porque fue una recomendación en ese momento del presidente Uribe. Es que todos los que creímos en eso, pues estuvimos en ese punto. Yo hablo también es de los resultados. Los años que yo fui ministro de Defensa son los años de menor producción de coca y cocaína en la historia de Colombia, años 2012 y 13. Y eso no pasó porque yo soy un tipo de buenas, pasó porque trabajábamos duro y recorríamos el país y desde el año 2007, por orden del presidente Uribe, revisamos la política de lucha contra las drogas y entonces teníamos aspersión, teníamos erradicación manual, interdicción aérea, terrestre, marítima y todo eso fue secando las finanzas criminales que fueron derrotando a las amenazas a los colombianos. ¿Y cómo se reflejó eso? Bajo el homicidio, bajo el secuestro, bajaron los actos de terrorismo, bajo el hurto, bajaron todos los indicadores y las Fuerzas Armadas fortalecidas. Ese es uno de los pecados grandes de la historia de Colombia. Cómo habiendo tenido todo para salir adelante, se perdió esa oportunidad por andar haciéndole concesiones a bandidos que hoy nos tienen donde nos tienen, pero que ya metiéndonos en el presente, pues se han acelerado y estamos en una anarquía extrema con un gobierno como el de Petro que ha justificado la criminalidad. ¿Esto se puede echar para atrás? No, mire, ningún país puede andar en reversa, Luis Carlos. Y yo, Sí. sí, usted sabe, yo soy un tipo optimista por naturaleza, pero al mismo tiempo también altamente realista. Uno tiene que pararse donde está y coger el carro donde está y echar para adelante. Lo que sí se puede es hacer muchas cosas. Yo ya lo he venido diciendo. Hay que volver a la aspersión quirúrgica con drones, reduciendo los riesgos de nuestra gente. Hay que tomar el territorio nacional de vuelta, tenemos que fortalecer las Fuerzas Armadas y volver a llegar
para nunca más irnos. Ese es el gran pecado mortal de haberse ido. Y lo tercero, Luis Carlos, cuando uno va a las zonas, yo acabo de venir de Cúcuta y estuve mirándolo el Catatumbo. Yo conozco el Catatumbo quizá mejor que cualquier persona, usted sabe, porque allá pasé mucho tiempo, durante varios años. Las vías que se prometieron nunca se hicieron. Yo le cuento una que yo ordené, la vía Tibula-Gabarra. Ordené yo mismo, llevé un batallón de ingenieros, pusimos los recursos del Ministerio de Defensa. Cuando me fui íbamos en el kilómetro 5, después de un año de trabajo. Hoy, 11 años después, van al kilómetro 20 y la vía tiene 50 kilómetros. ¿Sabe qué? El país se le regaló a los bandidos. Y ahora eso, con la retórica de Petro y su connivencia con el régimen de Maduro y su validación a través de ceses permanentes al fuego a todo tipo de grupos y de ofrecerles esa cosa de gestores de paz y todo eso, lo que hay es un incentivo para que haya toda una criminalidad que se expande. Eso es lo que le están cobrando hoy a Colombia. Por eso me duele, porque no es Colombia la que se merece esto. Es claro, como lo dice el comunicado de la Sí. Blanca, que es Petro y su mal comportamiento. Pero Colombia tiene esperanza, pero no hay tiempo de improvisar. Doctor Juan Carlos, última pregunta. Usted que conoce bien esto en Estados Unidos, que ha estado en el Congreso, que sabe cómo piensan los políticos, que sabe cómo piensa la administración Trump, que conoce las dinámicas de Estados Unidos. Lo que tenemos en Venezuela es un señor con orden de captura de 50 millones de dólares como patrocinador del cartel de los soles. Lo que tenemos es una diferenciación entre el pueblo venezolano y el régimen Maduro por parte de Estados Unidos. Y uno podría decir, hay un símil entre lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela y lo que está anunciando a partir de la desertificación en Colombia, y es un parteaguas entre Gustavo Petro y el pueblo colombiano. Gustavo Petro, usted lo acaba de decir, estoy completamente de acuerdo, es evidente, es factual, está del lado de Nicolás Maduro, ha hablado, ha dicho, critica las explosiones de las lanchas, dice que Estados Unidos no puede atacar a Venezuela, dice que es un abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Está alineado con él y ha salido en su defensa en múltiples oportunidades. Ya desertificaron a Gustavo Petro. ¿Qué se viene para Gustavo Petro en su conocimiento? O mejor, basado en su conocimiento, en su experiencia, ¿qué prevé usted se viene para Gustavo Petro? Pues mire, cuando alguien termina aliado y alineado con toda la criminalidad internacional, no puede esperar que el día de mañana no lo vean como parte de esa misma estructura. Entonces, ese es el riesgo y yo aquí le envío una recomendación respetuosa a quien es hoy el presidente de Colombia. Salve su gobierno y por lo menos en estos 10 meses y medio que le quedan, dedíquese a trabajar para por lo menos recuperar la credibilidad del país, para perseguir a la criminalidad, para proteger a los colombianos y sobre todo para romper cadenas con todas las organizaciones criminales. Pero Petro no puede seguir en este tema y pensar que puede salir impune del hecho de alinearse con un régimen narcocomunista, un narco régimen como el de Maduro, y pensar que eso no tiene ninguna consecuencia. Es que aquí hay gente que ha tenido relaciones estrechas con ese régimen de Maduro y después creen que eso no significa nada. Cuidado, ese es un tema, pero lo otro, Colombia hoy tiene una serie de grupos armados que se han ido enquistando por todo el territorio, han asesinado militares y policías y la acción del gobierno es ninguna. Y hay temas no solo simbólicos, sino de ejercicio del mando, de la autoridad, de la presencia que uno tiene que tener cuando ejerce el poder a nombre de Colombia. ¿Cómo es posible que nos asesinan colombianos, que ponen un carro bomba en Cali y el presidente no se hace presente y toma control de la situación, toma el mando, toma acciones? Nada, pura retórica, pura justificación. Y yo no me quiero meter en el ámbito personal, Luis Carlos, pero sí causa muy mala impresión en el mundo todas las dudas que hay sobre el comportamiento personal del presidente de la República, porque le quitan autoridad moral personal para incluso hablar a nombre de los grandes temas del país sobre asuntos tan delicados como precisamente el mayor riesgo que tiene el país a la vida y honra de los colombianos, que es toda esa criminalidad de las economías ilícitas, comenzando por la de narcotráfico y otras.